Vamos a analizar el pasado, cómo fueron estas cumbres del G20 con otros presidentes, especialmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se burlaron en su momento de Enrique Peña Nieto, y cómo es que hoy, si me lo pregunte, lo digo con mucho respeto, sin que suene a ser un palero ni un apapachador, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum está dejando como presidenta de México el nombre de México muy en alto. Llega y creo que es la presidenta más popular, la personaje política más popular en toda la cumbre, con quien todos quieren reunirse, a quien todos quieren conocer, de quien todos quieren saber, y quien, si me lo permite, no se está dejando de las críticas o de algún tipo de ataque. Mire, antes de que vayamos con el presidente López Obrador, mire cómo simple y sencillamente, a lo mejor en un momento de tensión, está pues ignorando por ahí o no hablando, no haciendo la barba como si lo hubiera hecho Peña Nieto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Esto, mire, insisto, ¿no? Mientras en el fondo podemos ver al secretario de Estado de la Unión Americana de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hablando muy cordialmente con otro dignatario. No sé quién sea el otro dignatario, pero está hablando con otro dignatario. Bueno, pues analicemos las cumbres del G20. ¿Por qué no escuchamos esa cumbre del G20 en la que tuvieron que participar a la distancia debido a la pandemia y las palabras tan importantes que dio en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo escuchamos aquí, nada más y nada menos que con el periodista independiente y maestro en comunicación Manuel Ibarra. Escuchemos. Señoras y señores, colegas, antes que nada, la solidaridad de México para todos los pueblos del mundo que sufren de esta pandemia. Ya esta crisis nos está dejando lecciones importantes. Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. En este caso, nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. Los políticos no somos todólogos. Necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. También es fundamental contar con el apoyo de nuestros pueblos. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos... Esta intervención que fue muy intensa, muy fuerte, muy interesante, querido Manuel, querido público consentidor, se da en el contexto de la pandemia, en una G20 que tuvo que celebrarse a distancia, ¿no? Por, pues en ese momento, las problemáticas a las que nos enfrentábamos como humanidad, y veíamos a todos en un ánimo
muy respetuoso escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo otra intervención interesante que por ahí tiene también don David y que nos mandó hace ratitito Vicente Serrano. Veamos y escuchemos. Majestad y primer ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra la pandemia del COVID-19. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Ahora fue diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social. Y de allí fue subiendo hacia la cúpula, es decir, se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas escolares y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías para evitar que cayera el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos de América por nuestros paisanos migrantes, remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares, que este año, a pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40,000 millones de dólares, dinero que beneficia a 10 millones de familias pobres que están recibiendo en promedio $350 mensuales. Prueba de que no ha disminuido el consumo popular es que hasta ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V. Caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del 1,000,000 de empleos formales perdidos ya se han recuperado 500,000. Y escucha Pienso usted que en marzo... lo importantes de los mensajes. En primer lugar, tenemos a un presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de cómo es que era necesario que hubiera acceso a vacunas para todos los pueblos del mundo, de cómo era necesario que las personas con comorbilidades fueran las primeras en obtener las vacunas, esto durante la pandemia. Luego, en otra cumbre del G20, habla de la pobreza, hace proyecciones muy progresistas sobre precisamente esa pobreza y cómo enfrentar el rezago, la desigualdad. Bueno, nada distinto, nada distinto lo que estará planteando la doctora Claudia Sheinbaum en esta cumbre del G20. Ya hay un comunicado oficial que con mucho gusto le vamos a leer aquí en Sin Censura, un comunicado en el que propone, escuche esto, ya lo había advertido desde la semana pasada en las conferencias de prensa mañaneras, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, propone destinar el 1% del gasto militar
o al gasto armamentista, al programa de reforestación más grande de la historia. Dice, la propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida, destacó en la primera sesión de trabajo, lucha contra el hambre y la pobreza. Se destinarían 24,000 millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, equivalentes a 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador juntos, o 30% de Suecia. Dice, este es un comunicado oficial de la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum a nombre del pueblo de México. Desde la cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Río de Janeiro, Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso sembrar paz y vida en lugar de sembrar guerras, al destinar el 1% del gasto militar, 1% nada más, señoras y señores, para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia. La propuesta es establecer un fondo para destinar ese 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significaría liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador juntos, o el 30% de Suecia. Con ello ayudaríamos a mitigar el calentamiento global y restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. Destacó en su participación en la primera sesión de trabajo, lucha contra el hambre y la pobreza. Como ejemplo de que con la reforestación y el apoyo a sembradores se logran cambios importantes, expuso que en nuestro país actualmente se implementa el programa Sembrando Vida, uno de los más ambiciosos del gobierno de México, el cual consiste en dar un jornal a las familias pobres del campo, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como otros cultivos. No sé si podemos también ilustrar, don David, con imágenes de la cumbre, de la doctora, para que no se quede solamente en el puro comunicado, que está muy, vamos, la imagen es muy importante, don David. Dice, precisó que este apoyo, al que le destinan cada año 1,700 millones de dólares, beneficia a 439,000 familias mexicanas y a 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador, permitiendo con ello la reforestación en los últimos 6 años de más de 1 millón de hectáreas con la siembra de 1,100 millones de árboles, lo que equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de dióxido de carbono. La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, asiste al G20 a hacer un llamado a las grandes naciones a construir la paz, la fraternidad y la igualdad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple de la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de más de 2,4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven por debajo de la línea de la pobreza? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que para atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos la migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás, dijo. Durante su intervención recordó que desde el 2018 México construye un nuevo rumbo gracias al pensamiento del humanismo mexicano, al modelo de la economía moral y al principio máximo de prosperidad compartida que se enmarca en el por el bien de todos, primero los pobres, con el cual se deja en el pasado el dogma neoliberal basado en que el mercado lo resuelve todo. Expuso que de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es de los menos endeudados y con menor tasa de desempleo y en donde el salario mínimo aumentó más del doble en 6 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos y el 80% de las familias reciben apoyo de manera directa. Además de que se registra el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y el derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye la paz, resaltó. Ante las y los representantes de los países miembros del G20, reiteró que al convertirse hace 6 semanas en la primera mujer presidenta de México, las mujeres mexicanas también llegaron al máximo puesto de la nación.
Tuve el gran honor de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas, destacó. Puntualizó que pertenece a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia, y que proviene de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia. Este es el comunicado que se emite ante la participación primera que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en la cumbre del G20. ¿Qué opinas, querido Manuel Ibarra? Es muy similar a lo que hacía el presidente López Obrador, ¿no? Va por desarrollo, va por mejorar la ecología, va por gastar menos en armas y más en nuestra naturaleza. Como se dice por ahí, en convertir las espadas en arados, ¿no? Desgraciadamente, en cuanto a la situación actual, no veo que muchos países no vayan a hacer eco, ¿no? Pero es importante ponerlo sobre la mesa, es importante. Vemos la diferencia entre el proyecto de México, nuestro proyecto, ¿no? Porque pues es de nuestro país, le gusta o no a lo que queda de la oposición. Y aquí, por ejemplo, lo que mencionan de Bukele, ¿no? Que meter incluso casi colonias enteras de personas a la cárcel, ¿no? Y ese es el modelo, por cierto, que andan alabando esta bola de orates que está llevando Trump a su gabinete. Entonces, me parece importante. También me gustaría saber, es una pregunta que dejo sobre la mesa. Estoy viendo reportes, Toño, no sé si lo has visto tú, de que no habrá esta reunión que se había comentado se podría dar entre el mandatario de China, Xi Jinping, con Claudia, que ya parece que ya no está en la agenda, y que tampoco habrá reunión con Joe Biden, lo cual es comprensible, pues porque es un lame dog, ¿no? Está senil y aparte pues ya se va, ¿no? Entonces, más bien me gustaría saber si hubo cambios, si fue fake news, si nunca se planeó esta reunión entre la potencia china y la potencia latinoamericana, o si se está cambiando un poco de estrategia ante las amenazas de aranceles y sanciones que, como aquí hemos explicado en muchas ocasiones, Toño, su servidor, incluso amigas y amigos que son más expertos en economía que nosotros, los aranceles y las sanciones no las va a pagar México, las va a pagar el consumidor estadounidense. Entonces, de todos modos, hay que tener eso presente, y pues sí me gustaría saber por qué no se dará esta reunión entre Xi Jinping y Claudia, ¿no? Aparte de eso, pues buen comunicado, y vamos a ver cuál es la respuesta, si es que la hay, en un mundo que parece que está haciendo hasta lo imposible, Toño, para ir a la guerra. Sí, definitivamente. Es algo que tiene que enfrentarse, pero como dice la doctora Claudia Sheinbaum, con vida. Hoy más que nunca, enfrentándonos ya a un calentamiento global, a un cambio climático que es desafortunadamente irreversible, pero que sí podemos detener, sí podemos todavía paliar. En lugar de estar pensando que a quién va a atacar a quién, en lugar de que Biden estuviera dándole pues toda la fuerza a Ucrania para que ataque a Rusia y con esto crear un conflicto internacional grueso, en lugar de este tipo de circunstancias, teniendo decisiones muy propositivas, querido Manuel, para sacar adelante nuestras vidas en el mundo. Y ahí está haciendo historia la doctora Claudia Sheinbaum, como lo hizo en su momento el presidente López Obrador, ¿no crees? Sí, totalmente. De hecho, digo, no sé si lo checaste el fin de semana, pero leí versiones de que habrá algún acuerdo en estos últimos 2 años que le quedan a Lula como presidente de Brasil y la presidenta, pues para hacer una alianza, ¿no?, latinoamericana, como de autodefensa ante los embates de la derecha, ¿no? Son los países que quedan de izquierda, importantes, que cuidan la ecología, que cuidan los derechos humanos. Y digo, no por amedrentarnos, yo estoy seguro y que vamos a ver una repetición de cierta manera de lo que ocurrió en 2016. Creo que
personajes, no creo, personajes como Marco Rubio, Matt Gaetz y estos que propuso son ineptos, eso no le quita a los malvados, pero no van a poder hacer todo lo que tienen planeado, pues porque simplemente no tienen la capacidad, ¿no? Intelectual, estratégica. Pero sí hay que estar presentes y hay que ofrecer una alternativa fuerte e importante de modelo, ¿no? De modelo de gobernanza, que es lo que hace con su diferente modelo del socialismo con características chinas Xi Jinping, ¿no? Ya no tanto exportar ideologías, sino presentar que un modelo es exitoso, ¿no? En otras circunstancias. Porque así, pues, viendo el fracaso, por ejemplo, de Joe Biden, de su modelo, viendo el fracaso de Trudeau, que también hay muchos problemas en Canadá, aunque no lo crean, o viendo el fracaso de Argentina con Milei, pues no va a ser tan fácil engañar a las y los votantes con eslogans, con personajes creados como Milei, y pues habrá mayor capacidad de hacer un bloque importante, ¿no? Latinoamericano, pues de defensa de la patria grande, querido Toño. Así es. Y mira, ya para cerrar, querido Manuel, le voy a pedir